Bienvenidos a cada uno de ustedes a este podcast de Más Vida. Estamos en un episodio más y estamos contentos y expectantes de lo que hoy va a ser. De antemano, gracias por conectarse y claro, como en cada uno de los episodios le doy la bienvenida ya no nuestro invitado, ya es de casa, somos de casa y está conmigo mi esposo, si los puede saludar. Eso, saludos a todos, qué gusto poder saludarles y bueno, emocionados de poder grabar un episodio más en este podcast y de poder llegar a todo el mundo alrededor de una palabra. Así que gracias a cada uno que se conecta en cada podcast, en cada episodio que nos está escuchando, que nos está viendo. Y bueno, compartan y como siempre en cada episodio suscriban y denle like a la campanita aquí abajito que va ahorita a hacer esto. ¡Ping! Así es, estamos muy felices. Creo que cada episodio es una experiencia, no solamente para la audiencia, pero también para nosotros que disfrutamos, Claro. que pasamos un tiempo agradable. Y bueno, hoy tenemos también algo especial de parte de Dios para cada uno de ustedes. Sí. La pregunta del millón es la voluntad de Dios prosperarnos, por qué Dios nos quiere prosperar y qué tiene que ver la prosperidad con la bendición, que hoy en día Claro. muchos creo que lo confunden, lo malinterpretan o algunas personas se dejan llevar por el cuento o a veces hasta la mentira de otras personas que les han dado por ahí cosas raras, ¿no? Claro, creo que hablando acerca de lo que es la prosperidad es un tema que ha estado muy machucado, muy corrompido y a la vez malentendido. Como cultura traemos raíces de que cuando escuchamos la palabra prosperidad, automáticamente nuestra mente empieza a pensar en dinero. Pero Sí, realmente que cuando transicionamos de una cultura, de una mente tradicional a lo que es la palabra de Dios, podremos entender la riqueza, lo exquisito que es la palabra prosperidad, que Dios ha prometido en su palabra para nosotros. Y ahí es donde se nos quita el velo de la mentira, de la cultura, y entendemos que la prosperidad de Dios es más allá de lo que hemos entendido, comprendido hasta este día. Y una cosa que quiero que usted entienda es que la bendición de Dios es tan extensa, tan profunda, tan grande, que Él no se limita a un recurso, exacto. no se limita a una área, sino que Él es un Dios sobrenatural y Él es, como dice la palabra de Dios, el dueño. Él es el jefe de todo. Sí, y yo creo que hay que entender, bueno, hay que entender lo que dice la palabra, ¿no? Y sí, contigo estoy que ha habido personas que han sacado cosas fuera del contexto. En el pasado todos fuimos parte de ver cómo incluso han torcido las cosas, lo han sacado fuera del contexto, pero Ujú. también lo han manipulado. Pero no podemos desechar lo que está en la palabra. Claro que no. Entonces, y no podemos renunciar a lo que está en la palabra, porque Ujú. he entendido que todo principio que no creemos o que no aceptamos será principio que no podremos accesar a. Amén, Entonces, amén. entendemos, sí, pastor, pero hay que entender lo que dice la palabra. Y la palabra nos enseña acerca de la prosperidad, de ser enriquecidos, Ujú. de ser bendecidos. Y pastora, yo en ningún hombre o mujer de Dios, de la palabra, de la Biblia, en ningún momento nos enseña que fueron pobres, Claro. que estuvieron en escasez y que vivieron miserables. Claro, todos fueron procesados diversamente, ¿no? Ujú. Job lo Sí, llegó a perder todo, claro. pero también el Job capítulo 1 nos muestra que Job era, o nos da la imagen que Job era un hombre muy, pero muy rico, Ujú. muy próspero, muy rico. O sea, toda la cantidad de ganado es como la gente dice, sí, pero eran animalitos, pero en aquellos tiempos el ganado representaba, o sea, recursos, Sí, representaba economía. sí. Entonces, claro, se le removió, pero hay algo detrás de eso también, el por cual se le removió, fue procesado, pero bueno, vemos el fin de Job, que en medio de haberlo perdido todo, Dios le retorna y Dios le regresa 7 veces más. Así es. Entonces, yo sé que mucha gente habla de él, habla de los apóstoles, habla de los discípulos, habla del mismo Juan el Bautista, de cómo se vestía, Ujú. pero sabes que el papá de Juan el Bautista era un sacerdote, su papá se llamaba Zacarías. Wow. Y Zacarías era un sacerdote, era un sacerdote del templo. Entonces, no sé, o sea, véalo en la Biblia.
En aquellos tiempos, un sacerdote en el templo, literalmente es uno que se encargaba de las ofrendas, era uno que se encargaba del templo, es uno que se encargaba al servicio de Dios. Y cuando uno entiende y estudia bien cautelosamente eso, los sacerdotes vivían bien, eran hombres muy prósperos. Claro, creo que eran como posiciones de honor, ¿no? Sí, eran posiciones de honor, eran posiciones de honra. Entonces, no era cualquier persona. Entonces, Juan el Bautista no fue cualquier persona. El hecho que se vistió como se vistió cuando estaba en el desierto, bueno, pues era también de acuerdo a donde, al ámbito donde él Claro. estaba, ¿no? Y en su asignación. Claro. Entonces, hay muchos ejemplos que pudiéramos hablar, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? De bendecirnos, de la bendición, de la prosperidad, de enriquecernos, que no lo podemos rechazar. Sí, amén. Ahí está la clave, no lo podemos rechazar, hay que hablarlo conforme la palabra, Sí. y hay que hablarlo conforme un principio y una promesa. Y toda promesa, la palabra nos enseña que toda promesa se recibe con el sí y el amén. Así es. Ahí está. Y comenzaste diciendo una cosa bien importante que creo que todos tenemos que resaltar en esta hora, y es que Dios, tú dijiste, todos los hombres de Dios son hombres que no fueron personas que vivieron en pobreza, ¿no? Todas Claro, las personas en la sí. Biblia. Y lo que yo puedo entender es que toda la Biblia, de principio a fin, aún en el Antiguo Nuevo Testamento, siempre Dios está resaltando la bendición que Él tiene. Exacto. Dios nunca de los nunca habla en la Biblia y dice, esta es la pobreza que tengo o esta es la pobreza. Él siempre, todo lo que la palabra nos enfoca es a la bendición que Dios nos ha dado, Sí, a la bendición que Dios nos está dando y a la bendición que Dios nos va a dar. sí, Nos hablan los tres tiempos, pasado, presente y futuro, porque Dios es un Dios del ayer, Dios es un Dios del hoy y Dios es un Dios del mañana. exacto. Entonces Dios habla y dice, todo lo que sale de mi boca es bendición, es prosperidad, es salud, es paz, es armonía. Dios nunca habla lo malo. ¿Por qué? Porque pienso que los que caminamos bajo la bendición, bajo la presencia de Dios, caminamos bajo cada una de esas promesas. Y las promesas no son para maldecirte, sino para bendecirte. Es más, Dios nos dice, te llamo para que seas cabeza, te llamo para que seas líder, te llamo para que renueves tu mente. Y algo muy importante, pastor, es que en cada una de esas promesas hay una condición. Yo quiero que si tú estás viendo este podcast, repitas esa palabra porque es una palabra muy importante, condición. Todas las bendiciones de Dios que están escritas en la palabra son condicionadas, exactamente. Sí. ¿Condicionadas a qué, pastora? Yo tengo que pagar un dinero, pero ¿por qué voy a pagar si Jesús ya pagó? No, no hay que pagar nada. Pero la palabra de Dios, aún en el libro de Deuteronomio dice, si oyeres atentamente la voz de Dios que te está hablando, entonces estas bendiciones van a venir. Entonces la bendición de nuestro Padre Celestial está como una oportunidad para todos nosotros, sí. Como sus hijos, sí. Pero está condicionada ¿a qué? A nuestra obediencia. Que si nosotros vamos a poder ser obedientes, vamos a poder agradar al Padre y automáticamente Dios tiene en su mano la riqueza, el poder, el gobierno para bendecirnos. Sí, fíjate Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿cuál es el origen de la bendición? Y empezamos con el origen del Edén, donde el huerto del Edén, donde fue puesto el hombre y la mujer. Sí. Y hay una cosa clave que dijiste, la bendición. Y los bendijo, dice la palabra. Amén. Y los bendijo. Amén. Esa palabra de ser bendecido, esa palabra de recibir la bendición, simplemente significa ser sobrenaturalmente prosperado, bendecido en todo lo que hacemos. Entonces, siempre antes de que Dios va a hacer algo y antes de que Él obre o se manifieste, lo primero que Él quiere hacer es bendecirnos. Así es. Y entonces, esa palabra bendición simplemente es la bendición de parte de Dios que viene sobre nuestra vida. Entonces, ahí automáticamente viene una unción sobre nosotros para prosperar, para que nos vaya bien. No significa que no vamos a tener dificultades. Amén. No significa que no vamos a tener luchas, no significa que no va a haber momentos, no. Pero en medio de eso caminamos con la bendición de Dios. Y vemos que esa fue la bendición que Jehová le otorga al hombre, al primer hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Ahora, en ese huerto del Edén que habitaba la bendición, que estaba la prosperidad de Dios, que estaba la riqueza de Dios, nunca les hizo falta nada. Nunca les hizo falta. Ustedes miran, nunca les hizo falta nada, capítulo 1, capítulo 2. Pero en el capítulo 3, acabas de decir algo. En el capítulo 2, Jehová les dice, todo esto les he dado, pueden señorear, pueden dominar, todo esto es de ustedes. Pero
de este árbol no pueden tocar. Ujú. O sea, es una bendición condicionada. Les dice, el día que lo toquen, el día que de él coman, de ese día ciertamente van a morir. Entonces, cuando Dios nos bendice, siempre viene con la condición de ser obedientes a su palabra, de seguir su Así instrucción es. y de caminar bajo ese principio. Así es. Ahora, entendamos que el día que Adán y Eva, o el día que sí, Adán y Eva comieron del árbol prohibido, ese día se les cerró el ciclo de la abundancia, porque la bendición siempre trae la abundancia de Amén. Jehová. Y bueno, pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Cuando ustedes leen su Biblia en el libro de Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece, y esa palabra enriquece es la que trae abundancia. So, el día que ellos pecan es el día que la abundancia se fue de ellos. Amén. Y ahora ellos entran en una tierra árida, una tierra seca, una tierra de escasez, una Wow. tierra de pobreza. Ahora es cuando ahora viene la consecuencia de la desobediencia. Yeah. Entonces, por cuanto no fueron obedientes, ahora del sudor de su frente, ahí se van a De ahí van a matar, de comer. ahí van a comer, Sí. darán a luz con dolores de parto. O sea, ¿qué significa? Que con la bendición, Dios es el que trae la abundancia, Amén. pero sin la bendición, en la desobediencia y en pecado, sí lo puedes obtener, pero te va a tocar sufrimiento, dolor, te va a tocar pasar procesos o sea, de todo tipo, ¿me entiendes? Entonces, es importante entender, esa es la diferencia entre caminar con la bendición y caminar sin la bendición. Así es. Y yo pienso que el ser humano hoy en día se ha olvidado de eso, porque mucha persona ha encontrado la prosperidad, y lo hablo en el sentido natural, la prosperidad donde dicen, bueno, pero yo no necesito de Dios porque así me está yendo bien. ¿Sí? Pero siempre una cosa que yo siempre pienso en mi corazón es, bueno, te está yendo bien, ¿a cambio de qué? A Exacto. cambio de que estás exponiendo y poniendo en la línea tu salvación, porque si Dios no es tu Dios, entonces a Él no le vas a rendir cuentas, a Él no le tienes que ser fiel, a Él no le tienes que dar, a Él no le tienes que obedecer. Si te viene una situación donde puedes robar para hacer más y Dios no es tu Dios, estoy seguro que vas a robar para tener más. Entonces, ¿sí se puede prosperar sin Dios? Claro que sí, Claro, pero claro. ¿a cambio de qué? A cambio de que Dios no esté en medio. Y si Dios no está en el asunto, Dios no puede asegurarte la semilla. Así como Dios extiende su mano para que en misericordia podamos ser bendecidos, en algún momento Dios también tiene que cerrar la mano y traer juicio, porque es necesario que entendamos a quién le estamos rindiendo cuentas. Hay personas que están prosperando allá afuera, no le rinden cuentas a nadie, pero un día la trompeta va a sonar. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Que como Dios no fue su Dios, no va a ser Él quien pueda recoger esa persona y llevarla a la verdadera promesa de la prosperidad. Porque quiero decirle algo, usted que me está escuchando en esta hora, sí, en esta tierra, en este mundo, en nuestro país, podemos prosperar, podemos hacer dinero, podemos tener casas, carros, placeres del mundo y más seguro, ¿verdad? Ver la bendición. Pero la verdadera riqueza no se encuentra en la tierra. No, no, La verdadera riqueza está más allá sí. de este mundo. Sí, y es que muchos quieren conectar esa riqueza con las cosas materiales. Y aunque sí conlleva las cosas materiales, o Sí. sea, sí, cuando Dios te bendice y te prospera, sí lleva las cosas materiales, sí lleva los recursos y las finanzas, pero no lo es todo. Claro, Esa es la claro. diferencia. Así es. Entonces, la gente allá afuera busca las riquezas del mundo, pero se va a través de lo que sus ojos ven. Nosotros buscamos las riquezas que vienen de parte de Dios. Amén. Y esas son las cosas, primeramente las cosas eternas, Amén. las cosas celestiales, las cosas espirituales. Pero sí, con eso sí conlleva Amén. lo material, los recursos, Claro. que de repente te está yendo bien en tu negocio, que prosperas económicamente, sí. Porque también el otro lado de esto es que la gente dice, no, es que
Jesús mismo dijo que qué difícil es que un rico entre en el reino al reino de los cielos. Sí. Y Jesús sí lo dijo, pero hay que ver el contexto de por qué Jesús lo dijo. Y se lo está diciendo a sus discípulos después de que el joven rico no pudo despojarse de sus cosas. Así es. Entonces, lo que estaba tratando o el contexto detrás de eso es que el joven rico no quiso despojarse de sus cosas porque las cosas dominaban su corazón. Amén. Y entonces Jesús no puede estar en un corazón donde lo material te gobierna. Sí, así es. O sea, Él dice, yo quiero ser el primero y el único. Claro. Él no comparte la gloria. No comparte No nada. comparte. Entonces, yo creo que lo que Jesús estaba haciendo es probando el corazón del joven rico. Y si el joven rico era capaz de, en ese mismo, porque el joven rico fue el que le preguntó qué tengo que hacer para seguirte, ¿no? Y entonces yo creo que si el joven rico se hubiera despojado de todo y se hubiera dado todo, en ese momento hubiera pasado la prueba. Y en ese momento Jesús se lo hubiera recompensado o restituido 7 veces más. Probó el corazón. Probó el corazón. Sí, porque el corazón es un misterio, de verdad que sí. Y en el corazón vamos a poder entender qué es lo que está fluyendo, qué es a donde nuestro corazón se está inclinando. Sí. Porque todo lo que amamos, todo lo que somos amantes de, todo lo que tenemos pasión por, viene del corazón. Entonces nuestro corazón puede amar al dinero Sí. más que amar a Dios. Ahora, hay gente que dice que no, que ellos aman a Dios y que Dios, pero cuando Dios tocó la área donde sabía Dios que tenía que probar a ese joven, fue donde dijo, voy a probar tu corazón. Si en tu corazón está fidelidad, si está la pasión por mí, si está la obediencia a mí primero que a la riqueza, Esa era la obediencia. vas a poder pasar la prueba. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, aún no siendo ricos, pero teniendo los recursos de que tengamos, la semilla que tenemos, Dios nos prueba? Sí nos prueba. Prueba nuestro Y lo corazón. digo por testimonio mismo, Dios te dice, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a despojarte de todo? ¿Estás dispuesto a sembrar tu casa? ¿Estás dispuesto a sembrar tu carro? No porque el evangelio, no porque el pastor, no porque la iglesia te lo pida. Esto va más allá. Creo que el religioso que ha volteado esto ha minimizado realmente el poder que tiene la prosperidad. Pero ¿por qué yo tengo que dar mi casa? ¿Por qué yo tengo que dar mi carro? ¿Y por qué Dios te tiene que dar a ti? O sea, ¿por qué? Porque de lo que nosotros sembramos, nosotros vamos a cosechar. Sí. Entonces, sí hay gente que prospere, quiero clarificar este punto, sin Dios, claro que sí, pero su alma se va a ir al infierno. Lo siento, pero así va a ser, porque es imposible que si Dios no es el primero en su corazón, Dios le pueda dar la salvación. Eso es imposible. Ahora, Dios prueba nuestra obediencia. ¿Cuánto tú estás dispuesto a darle a Dios? ¿Cuánto tú estás dispuesto a sembrar para el reino de Dios? A mí y a ti nos ha tocado ir a países donde la gente no tiene los mismos recursos que en Estados Unidos. Gente que es baja de recursos, pero prueba el Señor su corazón y la gente es aprobada. Sí. La gente corre al darle al Señor, siembran ganado, Generosos. dan su casa, dan su carro. Pastora, pero qué falta de sabiduría. Bueno, para ti porque tienes poca fe, pero para el que tiene mucha fe, así como lo dijiste hace un momento, ese momento de obediencia no es un momento de pérdida, No. sino de multiplicación. Sí, porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Sí. Entonces, si tu corazón está en lo material, Así es. en el dinero, en lo que tú has generado, los bienes, entonces ahí está la clave. Entonces, pero si tu corazón está en Cristo, si tu corazón está en Dios, si tu corazón está en su promesa, entonces olvídate. De ahí viene todo lo espiritual, porque ahí vienen las riquezas de paz, la riqueza de gozo, la riqueza de amor. Amén. Y claro, nuevamente, con eso conlleva también lo material, pero en ese sentido te das cuenta que lo que tienes no es tuyo, es de Él. Sí. Sí, amén. Es de Él. Entonces yo ahorita tengo consciente que el carro que yo tengo no es mío, es de Dios. Por eso cuando Dios te pide algo que sabes que no es tuyo, no te cuesta darlo.
Sí. Pero cuando tú te apropias y te adueñas de las cosas y Wow. dices, esto es mío, es mi Ujú, casa, son mis hijos, es mi dinero, entonces se te va a hacer difícil darlo. ujú. A Abraham no se le hizo difícil dar a Isaac porque sabía que ese niño no era de él, Oye, era, pero eso es una enseñanza que hasta el día de hoy, oye, eso es, sí, o sea, por eso Dios le llamó padre de la fe, pa- porque es el padre de la a fe. veces uno ni los piojos quiere dar, No. Entonces que son imagínate. tan de uno. Es verdad, esa es la clave. Y me gusta que lo dijiste porque nos apropiamos, nos hacemos dueños de lo que no somos No, dueños. es más, ni esta vida es de nosotros, es nosotros no somos dueños de esta vida, Bueno, la Biblia dice que nuestros hijos son hijos que Él nos prestó, nos prestó, pero no son nuestros no son realmente. nuestros. Así Entonces, es. por eso, o sea, cuando tú sabes que esta vida le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Él, lo que tengo le pertenece. Entonces, ahí nos volvemos personas confiables de que Él nos pueda dar más, Amén. porque ahí no tenemos un corazón avaro. Y recuerda, todo el Nuevo Testamento nos habla acerca de la avaricia y Sí. lo que la avaricia lleva al hombre, o sea, la avaricia lleva al hombre a la perdición. Entonces, hay que ser conscientes de eso, entender cuál es la fuente de bendición y de prosperidad y pegarnos a esa fuente y Ujú. creer que sí Dios nos quiere prosperar. Sí. Sí, Dios nos quiere prosperar. No nosotros prosperar y enriquecernos por nuestros propios méritos, ¿no? Ujú. Allá afuera sí hay gente exitosa sin Dios, sí lo hay. Hay gente muy rica sin Dios, lo vemos. Hay gente que roba por dinero, mata por dinero, hace cosas muy chuecas por dinero. Entonces, pero los hijos de Dios no tenemos que hacer nada de eso porque creemos que Dios es el que suple. Mi Dios os pues suplirá Amén. todo, todo, conforme Sus riquezas sus en gloria. riquezas en gloria. Ujú. Entonces, fíjate, Él es rico en gloria. Así es. Oye, ¿cómo es Dios, no? Yo estoy pensando ahorita mientras estás hablando, en Dios perder es ganar. Sí, En Dios el que no pierde no gana. ¿Cómo así? Bueno, estaba pensando ahora mismo en la vida de Abraham. Él tuvo que aparentemente perder en algún momento, estaba perdiendo su hijo para ganar una promesa, ¿no? Porque el hecho de que Dios detuvo mediante un ángel el acto de que Abraham sacrificara a su hijo fue porque llegó el punto donde Dios supo que la obediencia del corazón de Abraham ya estaba claro, verificada, sí, ¿no? Pero Abraham delante de la sociedad estaba a punto de perder, pero no era así, sino que no, estaba ganando una promesa. Job perdió todo delante del ser humano, pero ganó una promesa. Jesús en la cruz del madero se entregó al 1000% y adelante de todos los que lo crucificaron dijeron perdió. Él murió, perdió, ya se terminó, pero realmente lo que estaba sucediendo es que se estaba gestando la promesa de vida de la prosperidad más grande que es la salvación, sí, pero para que eso se diera, Jesús tuvo que morir para dar. Entonces Job tuvo que morir a todo lo que perdió para recibir. Abraham tuvo que perderlo para recibir. Entonces, en Dios, si hoy tú nos estás viendo y tal vez no tienes nada, tal vez lo has perdido y dices, no, yo no creo que puedo llegar, pues déjame decirte sí, que en Dios, en obediencia, en su palabra, alineado a Dios, cuando pierdes, entonces prepárate, porque lo que viene despuesito de eso es una gran victoria, una promoción, provisión sobrenatural, la mano divina de Dios abriéndote puertas y sobre todo los cielos que se destapan para promoverte a un nivel mayor de gloria. Imagínate que la viuda de Sarepta, que dice la palabra del Señor, ¿no? Que se había quedado sin nada, Sí, absolutamente sí. nada, un poquito de harina y un poquito de aceite, y ya nomás para ahora sí como quien dice, para sobrevivir sus últimos Wow, días con su morir. hijo. Ujú. Porque ella ya en su mente ella ya se había mentalizado, voy a morir. Sí, Voy a morir porque no tenemos comida, voy a morir porque no tenemos los recursos. O sea, es una viuda, no tiene ni hombre. Y en aquellos tiempos las viudas, o sea, imagínate, se quedaban sin nada, solita. Sí. solitas. Entonces, la mujer ahora se queda sin nada, ya se mentalizó de que estoy ya en mis últimos días. Yo creo que hasta figuró cuántos días iban a poder sobrevivir
con ese poquito de harina y ese poquito de aceite. Amén. Pero un día llega el Señor. Y bueno, y digo, llega el Señor, pero manda al hombre de Dios. Amén. Y conforme llega el hombre de Dios, en ningún momento el profeta le pregunta y le dice, o sea, ¿cuál es tu necesidad? ¿O qué es lo que estás pasando? ¿O en qué te puedo servir? ¿No? Dios ya sabe, o sea, antes Amén. de bendecirnos, primero nos procesa. Ujú. Sí. Antes de la bendición, primero te tiene que procesar. Por eso el proceso que has estado viviendo, usted que me está viendo, el proceso que has estado viviendo ahora mismo. Amén. Por eso de repente te botaron del trabajo sin cuestión alguna, injustamente, no hiciste nada. Bueno, vaya a saber, usted tiene sus razones, pero me botaron del trabajo. Pero a veces Dios tiene que cerrar una puerta para abrirte otra puerta mejor. Así es, así es. Pastores que he estado esperando por esta nueva oportunidad y simplemente a mí no me llaman a otros mejores calificados tal vez y ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, Dios se está procesando en tu paciencia, en tu templanza. Así es. Pastor, pero bueno, en cada escenario hay un proceso que Dios está haciendo. Amén. Y detrás de ese proceso es porque la bendición que viene, la lluvia que viene. O sea, el profeta Elías le dice al rey, si puedes oír, si puedes subir, le dijo al siervo, sube y oye, porque se aproxima una gran lluvia. Oye, entonces este es un tiempo donde en medio del proceso que usted está viviendo, Dios está a punto de hacer algo. Dios está a punto de traer una sobreabundancia sobre Amén. su vida. Amén. Entonces, cuando llega el profeta con la viuda y le dice, oye, ¿me puedes hacer a mí una torta? ¿Me puedes hacer a mí un pedazo, una torta para mí? Y la mujer le dice, pero profeta, yo solamente estamos ya por morir Para y morir, yo sí. no te pregunté eso. No te pregunté cuántos días te faltan, no te pregunté qué es lo que tienes, no te pregunté cuántos conos de huevos tienes, leche Wow. tienes. Lo que te estoy pidiendo es que me des de comer a mí. Amén. O sea, Amén. eso en ningún momento le dijo, si me das, te doy. Si eres obediente, no. Simplemente te estoy pidiendo, dame de comer, dame un pedazo de torta. Toma fe. Así es. Esa mujer tuvo una fe bárbara. Totalmente. Esa mujer tuvo que tener una fe. Tuvo que entender que esa era una visitación de Dios. Tuvo que entender para aventarse y atreverse a preparar la leña y preparar la cazuela y preparar la harina. O sea, es un proceso hacer un pedazo de pan, ¿no? Y masar. O sea, ¿qué le estaría pasando en cada momento de su mente a esa mujer? Así es. Yo me imagino que mientras ella amasaba y mientras ella preparaba la torta o el pan, en su mente tal vez estaba corriendo, ¿y qué vamos a comer nosotros? Es que lleva muchísima fe. Es un acto de fe total. Es un acto donde tienes que dejar tu mente, tienes que dejar lo natural y enfocarte en lo que Dios dijo. Y ¿sabes qué me llama tanto la atención de esta mujer? Que realmente ella no tenía una promesa sostenida. ¿No? O sea, ella estaba siendo obediente a lo que el profeta dijo, pero nunca le dijo, si lo haces, te voy a bendecir. No, para nada. Solamente, y a veces nosotros necesitamos que Dios nos diga, te voy a dar para que obedezca. No. O te voy a promover. Sí. O la motivación de nosotros es, si Dios me da o porque Dios me va a dar, lo estoy haciendo. Sí. Pero la pregunta hoy que yo te puedo hacer en este día es, ¿y si Dios no te diera nada a cambio del sacrificio, siguieras sacrificando? Si Dios te pidiera todo lo que tienes, pero no te va a dar nada a cambio, ¿lo siguieras haciendo? Entonces, esa es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer, porque muchas veces el cristiano es motivado. Me motivo porque Dios me promete, me motivo porque, y ciertamente Dios lo va a dar, porque Dios es bueno, pero si no lo hiciera. Si Dios no te sana, ¿lo seguirías buscando? Si Dios no contesta tus peticiones, ¿lo seguirías amando? Yeah. Ahí está la clave. Es fuerte, es muy fuerte la pregunta. Pero esa mujer lo hizo así. Lo hizo. La mujer no tenía una promesa, solamente tenía una instrucción. Sí. Y en la instrucción, entonces el profeta dijo, bueno, entonces ahora te profetizo que ya no te vas a escasear jamás, ni la harina, ni el aceite. Escúcheme muy bien lo que le digo. Lo que usted siembra, usted va a cosechar. Esa mujer cosechó de ella, sembró de ella harina y aceite. Y fue lo que el profeta le desató. Así que yo te pregunto, ¿qué estás tú dispuesto a entregarle a Dios? Tal vez ya le has dado y dices, bueno, le he entregado, pero creo que Dios siempre demanda más. ¿Por qué?
a mayor nivel es tu sacrificio, mayor nivel es lo que Dios trae a cambio. Sí. No porque Dios intercambia, sino porque Dios prueba el corazón, y en el corazón ahí se desata la promesa del Padre. Y Él es fiel a su palabra. Él Así es es. fiel a su palabra. Él es fiel, fiel, fiel a su palabra. Imagínate que cuando le trae el bocado de pan, el hombre lo come y le profetiza lo que está a punto de cambiarle su vida. Así es. Ese día comió él, comió el hijo y comió ella. Y a partir de ese día, dice la Biblia que nunca le hizo falta. La harina nunca escaseó. El aceite nunca menguó. O sea, imagínate la abundancia que se le desató por simplemente ser obediente. Así es. Es una promesa tremenda que la obediencia desata en nuestra vida. Así es de que si tú nos estás viendo en este día y tal vez dices, es que yo no lo veo, me es difícil creer lo que ustedes me están diciendo, bueno, toma un paso de obediencia. Sí. Abraham, Dios le pidió a su hijo Isaac y no le dijo, y te voy a dar, sino simplemente hazlo porque me pertenece. Y ahí fue donde él se pudo despojar de lo que aparentemente era de él y confiar que Dios iba a desatar una promesa mayor. Así que quiero profetizar sobre ti en el nombre de Jesús, Amén. que sobre cada semilla, que sobre cada oración, que sobre cada esfuerzo, sobre cada área donde has sembrado para el reino de Dios, donde le has dado al huérfano, la viuda, al desamparado, al extranjero, donde han bendecido al pueblo de Israel, ahí está la mano de Dios. Amén. Él, como decía mi esposo, Dios es fiel. Nosotros como seres humanos somos infieles, a veces malagradecidos, a veces no podemos darle gracias por un favor a alguien, pero Dios lo tiene todo escrito en su corazón, y en su corazón Él ha visto tus lágrimas, tu semilla, Amén. tu esfuerzo, tus recursos, tu tiempo, todo lo que le has dado al Padre para que Él pueda ensancharte. Así que declaro sobre ti en el nombre de Jesús Wow. que Dios ensancha tu vida, Amén. las tiendas de tu vida, la bendición, la paz, la prosperidad, el gozo, y que los cielos del Padre Celestial se abren sobre ti a causa de tu obediencia. Amén, amén, amén. Y bueno, que en este episodio que usted se ha conectado en este podcast, bueno, que esta palabra usted la pueda recibir y atesorar en su corazón. Así es. Es el propósito de Dios bendecirlo. Amén. Es el propósito de Dios enriquecerlo. Es el propósito de Dios traer la abundancia, por supuesto que sí. Amén. Número 6:24 dice que el Señor Jehová te bendiga. Así es. Amén. Ahí está. Ahí está. Con esas palabras yo recibo esa bendición. Amén. Y la bendición de Jehová es la que enriquece. Tercera de Juan capítulo 1 dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ahí va, o sea, con tan solamente ver cada una de esas palabras y ver que el propósito de Dios es prosperarme, bendecirme y traer abundancia, con eso puedo caminar creyendo con todo el corazón, porque le voy a decir algo, el mundo te va a decir acumula, y el mundo te va a decir ahorra, pero Dios te dice confía. El mundo te va a decir es para ti. El Señor te dice si puedes creer en mí, yo seré tu proveedor. Amén. Ahí es donde empezamos a creer Sí, cada Señor. una de esas promesas. Ujú. Hoy en este día, en este podcast y en Amén. este episodio, nuestro deseo para cada persona que nos está viendo es que usted empiece a sea. caminar en la abundancia del Señor, Amén. en la bendición del Señor. Pastor, pero no, usted empiece a creer lo que dice la palabra del Señor. Y este será un tiempo donde Dios cambiará su temporada, cambiará la economía, cambiará la familia, cambiará sus hijos, su trabajo, su negocio, lo que usted le ha estado pidiendo a Dios, si podemos oír la voz y obedecer. Así que bueno, ha sido una bendición estar en este día compartiendo con ustedes a través de este episodio, este podcast. No se los olvide compartir. Así es, estamos muy felices de que cada uno de ustedes nos haya acompañado en este episodio, de que hayan podido alimentarse de este alimento tan rico y delicioso que es la palabra de Dios, y que también nos pueda ayudar a compartir con alguien más el enlace y encendiendo sus campanitas, póngales on, póngales préndelas para que cada episodio usted pueda recibirlo, la notificación, y pueda usted deleitarse en esto. Así que gracias por habernos acompañado en este espacio. Estamos felices y estamos seguros de que Dios
ha derramado en este episodio Amén. una revelación de su prosperidad y que los cielos se abran a tu favor. Así es. Así que nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos un abrazo desde los estudios aquí. Y bueno, manténganse conectados para todo lo que viene en estas próximas semanas. Bendiciones. Bendiciones.